Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de El rey Arturo y la batalla por la corona. Y vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama el capítulo 4, que se llama Revelación. Los aromas de incienso y la resina dotaban a las dependencias del arzobispo Bryce de Canterbury de una atmósfera de santidad, aunque también de una intensidad aturdidora. El primer prelado de los dominios anglos se hallaba sumido en la lectura de los textos sagrados, una tarea que acompañaba con una copa del mejor vino de las bodegas del priorato, la única indulgencia que se permitía contra su voto de templanza, sostén frente a la incertidumbre. Despidió por aquella noche a su sirviente y permaneció sumido en el familiar saumerio, la vista fija en la página hasta que escuchó el crujir de la puerta y el suave eco de unos pasos conocidos en la rica alfombra. Allworth te suponía entregado ya al merecido descanso. El arzobispo cerró el grueso libro de horas y señaló un mullido asiento frente al suyo, junto al hogar encendido. Allworth era uno de los pocos cuya presencia se toleraba en el austero edificio de piedra que, anejo a los muros de la catedral, servía de vivienda al arzobispo. Su sobriedad exterior no traicionaba la riqueza de sus estancias, conocida solo por pocos afortunados como aquel que acababa de entrar. Era el diácono del obispado, un hombre alto y de aspecto demasiado enjuto y severo para su juventud. Todo en él, desde su cabello rasurado y sus ojos oscuros hasta sus pómulos marcados y su semblante macilento, hablaban de una avidez raramente satisfecha. Rechazó la invitación a sentarse con un gesto respetuoso, ante lo cual le preguntó el arzobispo: ¿en qué puedo ayudarte? Sabes cuánto aprecio nuestras discusiones sobre los caminos de la fe, más que nunca ahora que mi pensamiento está ocupado en materias mundanas que no placen a quien, como yo, se siente inclinado a la contemplación de lo más alto. Solo una cosa me turba, Excelencia, la misma que a vos, respondió el diácono: la dolorosa espera hasta el día de la Candelaria. ¿Seguís determinado a excomulgar al pretendido rey y a sus seguidores? Las llamas se agitaron y arrojaron sombras a la estancia, acentuando la expresión hambrienta del diácono. Así es, pocos días nos separan de la festividad y la arena parece haber quedado suspendida en el reloj. Debo confesar que me hallo impaciente. Algunas voces juzgan vuestro proceder excesivo. Se trata de condenar a buena mitad de los nobles señores que siempre han sido
nuestros protectores. Los sobreestimas. Son solo unos cuantos paganos que se esconden entre los fieles de mi rebaño. Somos soldados de Dios, Always. El Todopoderoso está a nuestro lado. Cuando el falso rey caiga como el portavoz de la mentira y la blasfemia que es, las aguas se calmarán como si nada las hubiera enturbiado. Los excomulgados volverán a nosotros arrastrándose y rogando piedad. Entonces los tendremos en un puño, amarrados con más fuerza que antes, porque somos los únicos garantes de la salvación de sus almas, los guardianes de la eternidad. Tal diciendo, se mojó los labios en el áspero vino escarlata. Entre tanto, Always inclinó la cabeza, y cuando alzó de nuevo la mirada, sus ojos parecieron brillar a la luz de las llamas del hogar con un destello de astucia. Habéis sido muy sagaz fijando la fecha de la excomunión en la Candelaria, dijo el diácono, ante lo cual Braise asintió sin palabras. Una leve indisposición lo asaltaba en ese momento, una fugaz náusea que trató de ahuyentar tomando una profunda bocanada de aire. Seguramente sabéis que es un día muy especial, también para los paganos, pues se trata de uno de esos preciosos momentos del año en que las fronteras entre el mundo visible y el invisible se desdibujan. Para vos es la Candelaria, pero para aquellos que veneran a los dioses antiguos es la fiesta de Imbolc. Por Dios, Always, deja de hablar de esas blasfemas costumbres. La cabeza le da vueltas. La atmósfera de la habitación se le antojaba aún más densa y pesada. El diácono hambriento se hallaba ahora sentado frente a él. Es la fiesta de la primavera triunfante, cuando Kaileach, la madre anciana, anuncia el renacer de todas las cosas vivas. Lo tomó de las manos. Las suyas eran cálidas, frente a las palmas frías y sudorosas del desvanecido arzobispo. Es la celebración de la luz. Os lo mostraré. No tengáis miedo. Los ojos del diácono brillaron entonces con un resplandor gris, pero el arzobispo no sintió zozobra o terror, sino solo paz y la certeza de que en el mundo se encontraba en aquel instante en el lugar preciso y adecuado. Las manos de Always, ahora firmes y delgadas, como talladas en madera, lo asieron con firmeza, mientras en torno a él la estancia pareció disolverse en humo, incienso y un océano de formas difusas que culminaron en un paisaje desolador. Se encontraban rodeados de un terreno devastado por una destrucción absoluta. Las cenizas oscurecían el suelo y flotaban en el ambiente como una siniestra nieve mortecina. El arzobispo sintió las lágrimas que corrían por sus mejillas. Demasiado bien conocía esa tierra asolada por la guerra y había rezado intensamente porque un milagro la salvara. De repente, en el cielo, las nubes se separaron.
un haz de luz tocó el suelo, y de entre las cenizas comenzaron a brotar, firmes y veloces, los primeros retoños de la primavera, pimpollos, flores y vástagos, que a gran velocidad crecían y se alzaban de la miseria, extendiéndose por doquier, inundando la tierra de vida y alegría. De entre la reciente maleza, aún fresca, surgió una figura juvenil, bañada en luz. Portaba la espada del milagro, el único que el arzobispo de Canterbury había presenciado con sus propios ojos, y de pronto sintió vergüenza por haberlo olvidado, por haber dado la espalda a la única maravilla verdadera de su vida. El muchacho de su visión, tan resplandeciente que apenas podía distinguir sus rasgos, aunque lo recordaba, alzó entonces la espada, y a su paso la tierra se pobló de vida, frondosa vegetación y salud. Sus pisadas, a la sombra de la espada, sanaban la tierra, de la que brotaban rosas, mirto y madreselva. Las lágrimas bañaron de nuevo el rostro del arzobispo, que ahora sonreía. Se dejó caer de rodillas sobre la sombra que cubría el suelo, abrumado por la certeza, y olvidada ya la brumosa e imprecisa figura de ojos grises que permanecían a su lado. Dios nuestro Señor le había hablado por fin. Eran tantas noches de susurros y súplicas en vano. He ahí la señal, he ahí la respuesta, y no era la que había esperado. Ahora lo entendía. El joven de la espada destellante no era el heraldo del diablo, no era el paladín del enemigo, sino todo lo contrario. Arturo era el renacer de las cosas, el advenimiento de la luz. ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Cómo había podido juzgar tan equivocadamente los acontecimientos? Había errado, pero aún estaba a tiempo de enmendar sus pasos. Sin abandonar el aspecto del diácono, el mago Merlín se levantó de su lado y se dirigió a la puerta, dejando a Brisé arrodillado junto al hogar, abrumado por aquello que tenía por una iluminación divina y agradecido a quien él imaginaba, el Señor, por hacerlo tocar con su gracia. Cuando el druida cerró la puerta tras de sí, el arzobispo de Canterbury estaba totalmente perdido en el poder de la magia. El bosque de Bedigrán era una maraña de pinos, abedules, castaños y hayas de gran belleza y aspecto vulnerable. A la entrada de esa frondosa floresta se hallaban las ruinas del castillo del mismo nombre, alrededor del cual los soldados de Arturo se esforzaban en levantar el campamento, mientras las últimas nieves del invierno crujían bajo sus pies y comenzaban a derretirse en las ramas, dibujando extrañas formas de hielo y agua.
Arturo, hojeando el cielo grisáceo y desapacible, deseó la presencia del druida a su lado, pues no en vano estaba ahí por su consejo, pero bien sabía ya que el mago iba y venía a sus anchas sin dar cuenta ni responder ante nadie. Cuando llegaron al mediodía, encontraron espiándolos en aquel punto convenido las tropas que había reunido Sir Gervis de Rebel entre los leales de la casa de Pendragón, que aún quedaban en el norte, y el grueso del contingente de Camelers que Ginebra había enviado desde Carojáis a reunirse con su rey, que acompañaba a Arturo. Según las informaciones que estos tenían, el ejército de los 11 no había de tardar en llegar al otro lado del bosque, por el norte. Así que el pretendiente mandó exploradores a través de la espesura de robles, hayas y abedules para espiar su venida. Arturo se alejó unos pasos del campamento, se sentó en las gruesas raíces de un roble a la orilla de un riachuelo, observó su mano ya curada, el silencio penetrante de la fronda, un océano verde y mudo de sosiego, le causaba sin embargo una profunda inquietud. La espera de noticias le resultaba tan pesada como la sombra de la corona que aún no ceñía. Ninguna rama se quebró, ni siquiera crujió la nieve. Ningún ruido traicionó la presencia que se le aproximaba. Sin embargo, Arturo alzó la vista, haciendo repentinamente el puño de su espada, seguro de que no se hallaba solo. Entonces lo vio frente a él, bajo las ramas desnudas del roble. El druida sonreía. «Merlín», exclamó el joven, genuinamente alegre al verlo. «Deseaba tu presencia». Se abrazaron calurosamente y volvieron a sentarse juntos. «¿Habéis hallado las tropas de los 11?» preguntó el mago. «Todavía no, pero se percibe algo extraño en el bosque, tan silencioso, como ocurre siempre en aquellos lugares en los que se ha vertido repetidas veces la sangre. Esta riega la tierra y hace a los árboles crecer graves, melancólicos y furiosos». Los pasos de Sir Ulfius llegaron entonces atronadores sobre la nieve crujiente. «Mis señores», el veterano caballero saludó a los dos con una inclinación de cabeza y luego se dirigió a Arturo. «Han vuelto los exploradores. Las tropas del enemigo han avanzado más rápido de lo que pensábamos. Se hallan concentrados en el extremo opuesto del bosque, donde el río se abre de nuevo a las vastas landas». «¿Cuántos son?» «Cerca de duplicaros en número. Se diría que están a la espera, mi señor. ¿Aguardamos nosotros también?» Arturo miró a Merlín. Decenas de veces habían discutido los dos cómo había de desarrollarse esa batalla decisiva. El pretendiente había ido dando ya instrucciones, dividiendo el ejército en cuerpos y contingentes encabezados cada uno por un caballero de su confianza. Si bien ninguno conocía el plan conjunto, pues tenía que ver con una añagaza que había de ejecutar el druida, y no quería Arturo despertar las suspicacias de los suyos. «Convoca a todos los jefes a mi pabellón», fue la respuesta del pretendiente. Sir Ulfius asintió. Una bandada de pájaros alzó el vuelo desde lo alto del roble, llenando el bosque con el eco retumbante de sus alas.
El altar mayor de la Catedral de Canterbury amaneció el día de la Candelaria adornada por cascadas de flores y velas encendidas. Los primeros capullos de la primavera incipiente habían sido primorosamente dispuestos en meandros que describían un camino serpenteante hasta el púlpito. Su aroma, mezclado con el incienso quemado, dotaba a la nave de una atmósfera embriagadora. Los asistentes a la misa contuvieron el aliento, henchidos de expectación, cuando el arzobispo, ataviado por la casulla violeta de las grandes festividades, se puso en pie para dirigirse a sus fieles. Parecía haber envejecido unos años en los últimos días. Su frente, siempre erguida, se veía gacha, en constante reflexión. Su cabello había encanecido y su expresión, que siempre había sido resuelta, aparecía un punto lejana e infinitamente más decidida que nunca. La de quien cree porque ha visto, la del profeta que ha mirado a los ojos a la divinidad y ésta le ha devuelto la mirada. Contempló a su rebaño desde las alturas y lo compadeció. Eran víctimas de una terrible ilusión. Vivían engañados como él lo había estado hasta hacía tan poco tiempo. Esperaban el anuncio de la excomunión del rey Arturo Pendragón y sus seguidores. El arzobispo Braise de Canterbury tomó aire y se encomendó a Dios antes de dejar que su palabra y voluntad se adueñaran de él. El frío de las últimas horas de la tarde se colaba por la entrada de la tienda en la que se hallaban reunidos Arturo, Merlín y los más cercanos al pretendiente, y se mezclaba con el humo que exhalaban las brasas en las cestas de forja. Escuchaban todos a Kay, que portaba noticias preocupantes del sur. Milicias contrarias al pretendiente marchaban sobre Carduel. ¿Sabemos de dónde vienen?, preguntó Arturo con expresión grave. Del sur de Gales y de Cornualles, según cuentan los emisarios que han llegado a galope tendido, contestó Kay mientras se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, en un esfuerzo evidente por no ocultar su nerviosismo. Arturo torció el gesto. Carduel había sido una de las villas más importantes de Utterpendragón, donde en más ocasiones había tenido su corte, si bien se desplazaba de continuo entre otros grandes burgos fortificados del reino, según la costumbre de los monarcas, cuyos dominios eran tan extensos como lo era Logres. Perder Carduel se le antojaba inconcebible. Podemos enviar una mesnada a detenerlos. Me sorprende que lo consideréis siquiera, intervino el rey Liudogrance, fruncidas sus pobladas cejas. ¿Pensáis en dividir vuestras tropas justo antes de la gran batalla? Liudogrance tiene razón. Parece una distracción pensada con ese fin, dijo el juicioso Van. No debéis perder de vista
lo que es más importante. Desbarataremos a los 11 reyes y los pequeños alzamientos que crecen como malas hierbas en esta tierra morirán por sí solos, faltos de alimento. Kay y Arturo se miraron, vencidos por las palabras de hombres más experimentados. Se escuchó entonces un tumulto fuera de la tienda. Todos se agitaron, pensando que llegaba la noticia de que por fin el enemigo se ponía en movimiento. Lo que sucedió, sin embargo, fue que unos guardias condujeron al interior de la tienda a un puñado de muchachos, cuya juventud brillaba aún más en presencia de los experimentados guerreros. Los hemos sorprendido en la linde del bosque, mi señor, moviéndose por la espesura. Quien habló fue un joven caballero de la casa de Leodegrance. Arturo lo reconoció por sus hazañas en la justa de Dubris. Un apuesto y obsequioso joven llamado Gralens, que vestía una brillante armadura negra. No llevan estandarte. Han entregado sus armas, pero se niegan a darnos sus nombres. Dicen que solo hablarán ante el rey Arturo de Logres. Eran 4, todos de aspecto noble y resuelto, con los rostros lampiños descubiertos y pertrechados con bellas armaduras, sin marcar que habían conocido el combate, pero seguían aún relucientes debido al extremo cuidado que recibían. Aunque sus rostros traicionaban los días pasados a la intemperie, su expresión era altiva y honorable. Gralens mandó a los guardias que dispusieran las armas de los capturados a los pies del rey, lustrosas espadas y dagas, una bruñida ballesta, adargas cortas y afiladas, y destacándose sobre el montón, una vasta hacha de doble hoja y cabeza puntiaguda. Arturo se plantó ante ellos. Si eran los caballeros sin estandarte capaces de romper un sitio sin más ayuda que sus propios brazos, no habían sido capturados, sino que se habían dejado apresar. No lleváis blasón y colores. Así describieron en Leicester a los caballeros que liberaron la villa. Hablad, pues ardo en deseos de saber quiénes sois, dijo. Juramos no hacerlo sino ante el rey Arturo, señor, respondió el que parecía el mayor, de rostro pálido y brillantes ojos verdes e inquisitivos, que escrutaban la faz de Arturo, buscando algún tipo de señal. ¿Acaso sois vos? Sin duda sois joven, pero no estoy seguro de que tengáis aspecto de rey. Por mi vida, que jamás he visto osadía semejante, exclamó el rey Bojores. Senescal. Arturo hizo una seña a Kay, que acudió lanzando una mirada desabrida a los jóvenes. El pretendiente le susurró unas palabras al oído y su hermano abandonó la tienda a toda prisa. Luego se dirigió de nuevo al muchacho. Sois bravo, lo cual es de admirar, pero diría que os han metido en la cabeza demasiadas ideas sobre cómo se ha de ver un rey. No perdamos más tiempo. Decidme, ¿cómo os llamáis? Los 4 muchachos se miraron, consultando cada cual el rostro del otro. Arturo asió a Excalibur, que descansaba como siempre a su lado, dentro de su vaina. Las miradas de los jóvenes se dirigieron a la espada. Por fin, pareció que el muchacho de ojos verdes tomaba una decisión. Mi nombre
es Gawain, primogénito de Lotián, contestó. Una exclamación de sorpresa sacudió a todos los presentes. Instintivamente, Gralens echó mano a la espada y los hombres que estaban a sus órdenes lo imitaron. El rey Ban se limitó a alzar la ceja, contemplando la escena con gran interés. Arturo detuvo a Gralens con un gesto de la mano. Si aquellos jóvenes habían liberado Leicester para que volviera a manos de Arturo, no podían ser enemigos. Inmutable, Gawain continuó. Me acompañan mis hermanos Agravain y Guerrejer. Al escuchar sus nombres, se inclinaron en sendas reverencias. Primero un joven de bucles dorados y gesto desdeñoso, que no apartó su mirada azul de Arturo, y después un muchacho moreno y erguido, con la mano en el pecho en señal de respeto, y nuestro primo Galescalín de Garlot, hijo del rey Nentres. El joven, de cabellos de color de la miel tostada, se inclinó cortésmente ante Arturo. Acudimos a vos, deseosos de ayudaros a poner fin a esta guerra que riega de sangre innecesaria nuestros campos. No sigáis escuchando, pues sin duda es una trampa que busca confundiros, exclamó Bojores, prenderlos y encerrarlos hasta que hayamos vencido. Prudencia, Arturo, replicó Ledogrance, bien al contrario que el otro. A todos les dijo el pretendiente: señores, permitid que escuche lo que estos valientes tienen que decirme, pues sospecho que hay más de lo que se percibe a primera vista. Luego se dirigió a los muchachos: sois intrépidos más allá de toda duda al revelar vuestra ascendencia, pero habéis de comprender que dude sobre cuál es vuestro propósito al venir aquí. Nada más lejos de nuestra voluntad que la traición, dijo el más joven, el moreno Guerrejet, ofendido. Hemos abandonado nuestra casa, aún a riesgo de nuestras vidas, para ponernos al servicio del rey Arturo. ¿En contra de vuestro padre?, preguntó Arturo. ¿Cómo esperáis que crea tal cosa? Majestad, contestó Gawain, hemos oído hablar del milagro de la espada en la roca y de vuestras hazañas. Quienes hablan de Arturo hablan de un tiempo nuevo. Ese tiempo es el nuestro. Ya veis que nuestra juventud no es muy distinta a la vuestra. Hermosas palabras, sin duda, dijo el rey Ban, pero cuidado, Arturo, guardaos de confiar en aquellos que han dado la espalda a su propia familia. Aquel al que habían llamado Agravain se revolvió enojado, espetando a sus hermanos. Os dije que no nos escucharían, que se volverían en contra nuestra tan pronto supieran quiénes somos. Son espías sin duda, dijo Gralens, poniendo en alerta a sus hombres, prestos a defender a su rey. Vigilad vuestra lengua, os lo aconsejo, repuso Agravain, el puño en alto, u os arriesgáis a quedaros sin ella. Arturo alzó las manos y la voz imponiéndose a todos: calma, solo eso os pido, caballeros. Entonces entró Kay en la tienda, junto a un caballero de aspecto cetrino que los acompañaba desde Leicester. El caballero se inclinó ante el rey en actitud de espera.
Dime, procedes de la ciudad de la Ester, ¿no es cierto? El hombre indicó que así era. Cuéntame, ¿qué viste ahí cuando acabó el asedio? Una ciudad humeante guardada por las tropas del rey, Urien, mi señor, y un puñado de combatientes bisoños y sin estandarte, enfrentándose valorosamente a todo un destacamento, al que vencieron con arrojo. Ellos liberaron la villa y a sus gentes, deshechas ya tras varias semanas de asedio. ¿Reconocéis aquí a alguno de esos bizarros guerreros? El caballero Cetrino inspeccionó sin embarazo a los 4 muchachos que sostuvieron su mirada con altivez. Diría que esos son, mi señor, pues tuve ocasión de acercarme a agradecerles su ayuda cuando compartimos con ellos nuestros magros alimentos después del combate. ¿Estáis completamente seguro? El caballero señaló el hacha de doble hoja. Reconocería esa arma en cualquier parte después de haberla visto cercenar cabezas de un solo tajo en la mano del caballero de ojos verdes. Imposible olvidarlo. Por Dios, muéstraselo, Gawain, intervino Gerregeter. En respuesta a su hermano, el mayor echó mando de su faltriquera y extrajo una pieza pequeña y delicada que tendió a Arturo. Somos los hijos de Lot, bien es cierto, pero también de la reina Morgause. Es ella quien nos envía, majestad. Era el mechón de cabello trenzado de Morgause. Nos pidió que os entregáramos esta muestra de su cabello junto con un mensaje que os envía lo mejor que posee en apoyo de vuestra causa. Se hizo un denso silencio en la tienda. Los pensamientos de Arturo detuvieron su incesante carrera mientras contemplaba el cabello trenzado de Morgause, que hacía poco había acariciado entre sus dedos, suave como una cortina de agua que se derramara sobre su cuerpo. Palpó la pequeña trenza sumergiéndose en el recuerdo, mientras llegaba hasta él la fragancia inconfundible que despedía la mixtura del perfume y el olor propio de su hermana, producto de sus afeites. Nadie bajo aquel techo de lona sabía hasta qué punto se había embebido de ese olor y era capaz de reconocerlo, por fortuna. He ahí la respuesta a la pregunta formulada tiempo atrás, a la súplica de ayuda a una familia que no había dado aún muestras de admitirlo y reconocerlo como propio. Ahora, por primera vez, su hermana, la esposa de su enemigo, la mujer que lo había inflamado, se ponía de su parte. No podía imaginar un mejor augurio para la batalla que estaba por venir. Alzó la vista para hallar los rostros de los 4 jóvenes de expresión franca y expectante, fijos en él. Todos bajo el tendal esperaban su veredicto. Gracias por este presente, dijo, más querido para mí.
de lo que alcanzáis a imaginar. Mis sobrinos, hijos de mis hermanas, aprecio vuestro valor y creo en vuestra palabra. A su espalda el rey Bojor sopló de contento. ¿Son ellos entonces?, exclamó Sir Ulfus exultante. Extraordinario en verdad, admitió el rey Ban con una sonrisa serena. Los reyes se abalanzaron sobre los muchachos para felicitarlos. Gawain recibía las alabanzas con cortesía, aunque sin conspecto, mientras los demás jóvenes se relajaban por fin, gozando de los agradecimientos. Los muchachos relataron que habían viajado desde Lotiaín por tierras que no osarían alzar la mano contra los hijos de Lot. Pretendían bajar hasta Dubris con la esperanza de encontrarlos, pero cuando entraron en el territorio de Logres, extremando la cautela, pues era en principio tierras enemigas, pensaron en desviarse a Leicester, que no se hallaba lejos. El asedio de la villa, que había conocido por boca de su propio padre, les pareció un atentado al honor. La guerra convierte a los hombres en extrañas criaturas. Gawain bajó la vista avergonzado. Nuestros padres son hombres honorables, gobernantes justos, que buscan lo mejor para su pueblo. No obstante, ahora yerran, cegados por el miedo y la duda. Con el tiempo sabrán verlo. Mientras hablaban, Arturo había mandado llamar discretamente a Sir Gervis de Revel, a quien cuando llegó a la tienda preguntó en un susurro: ¿tuviste ocasión en aquellos días pasados de conocer a los hijos de mi hermana? Los dos se hallaban algo apartados del grupo que aún departían con los muchachos. Sir Gervis estudió pensativo a los cuatro jóvenes. Su mirada se detuvo en el rostro de Gawain. Solo conocí al primogénito de Lady Morgause. Recuerdo su regocijo con las travesuras del niño y con la belleza de sus ojos, de un verde brillante e intenso. ¿Dirías que es él? Podría muy bien serlo, mi señor. Al anochecer, iba cayendo sobre el campamento en torno al arruinado castillo con una implacable gelidez. Los hombres de Arturo se arracimaban, expulsando el vaho de su aliento, alrededor de hogueras encendidas a las entradas de sus pabellones, que intentaban caldear con braseros. Gawain, hijo de Lot, y Galescalín, hijo de Nentres, se calentaban las manos sentados ante el fuego sobre sendos troncos, delante de la tienda que habían dispuesto para ellos. Gurret y Agravain trasteaban adentro, limpiando sus armas y sus armaduras. Llegado cierto momento, los dos primos se percataron de que se hacía el silencio por el camino que llegaba entre los tendales hasta ellos. Alzando la vista, observaron que se acercaban el mismísimo Arturo, que venía sin la compañía de consejo alguno. El pretendiente los saludó quedamente, se sentó al otro lado del fuego, se sacó los guantes y acercó las manos a la lumbre. Luego, frotándolas, volvió a enfundarlas y se dirigió a ellos.
Vuestra llegada me ha llenado de alegría, pues la hazaña de Leicester fue extraordinaria. Saber que soy sangre de mi sangre me obliga a ser digno de un arrojo como el vuestro. Los miró largamente, viendo la incertidumbre en sus rostros, pues ellos se preguntaban a qué venían aquellos elogios. Ahora bien, no puedo permitir que me hagáis conmigo a la batalla que se prepara. Los muchachos intercambiaron una mirada de decepción. Con vuestro permiso, mi señor, dijo Gawain, no comprendo. Habéis declarado ante vuestros jefes que creías en nuestra palabra. ¿Acaso nos castigáis ahora por los errores de nuestros padres, robándonos la posibilidad de la gloria? No confundáis la prudencia con la desconfianza. Permitidme hablar, pues ahora que estamos solos, podemos hacerlo con tranquilidad. Pidió al ver que los dos luchaban por frenar sus sentimientos de rechazo. A la vista de vuestra destreza, querría teneros a mi lado en el campo de batalla, pero no puedo permitir que topéis con vuestros propios padres en el combate. No es mi propósito ni mi deseo enfrentar al hijo con el padre, a la esposa con el marido. Esas son heridas que nunca se pueden curar, y yo no he venido aquí para causar tales daños. Es otro el servicio que requiero de vosotros, uno que no os disminuye en nada, sino que es lo más valioso que podéis hacer por mí en estos momentos. Si en verdad deseáis servir a mi causa, os ruego que aceptéis la labor que he de encomendaros. Los dos, intrigados, asintieron con la cabeza casi al mismo tiempo. Arturo explicó entonces: mientras hablamos, unas tropas enemigas marchan sobre la villa de Carduel, que fue la residencia preferida de mi padre, y alojó a menudo a la corte de la casa de Constanza. No nos conviene menguar nuestras filas frente a los 11 aquí en Bedirán para acudir a su rescate, pero vosotros habéis demostrado una capacidad fuera de toda duda en el arte de las armas. Os pido que protejáis Carduel en mi ausencia, con la ayuda de la guarnición de Glestingarburg, que mi padre envía desde Avilión. Podéis hacerme ese servicio. Gawain y Galescalín se alzaron impelidos por la fuerza incontrolable de la juventud. Carduel no caerá, majestad, respondió el primero. Podéis confiar en nosotros. Y después reservaremos nuestras armas, que son vuestras, para las batallas que están por venir, añadió el otro. En el destello de sus miradas flameantes, una determinación que Arturo hubiera deseado para cada uno de sus seguidores. Alzándose, se acercó a ellos y les puso las manos sobre los hombros. Mil gracias, sobrinos. Pareció que sus mejillas se ruborizaban. Habiendo aceptado esta tarea, me gustaría pediros luego que desempeñaréis otra más privada. Cuando Carduel esté asegurada, os ruego que cabalguéis hacia el norte. Ahí, en algún lugar que desconozco, pero quizá vosotros sabéis, se mantiene oculta y ajena por voluntad o miedo a mis tribulaciones, la reina Igraine. Mi madre y vuestra abuela. Podrías visitarla de mi parte
y apelar a su ternura, decirle que tiene un hijo, que ansía conocerla, abrazarla y recibirla como madre. Gawain apoyó su mano en el antebrazo de Arturo. Así lo haremos. Id raudos como el pensamiento con mi bendición y buenos deseos. Id y ayudadme a cambiar el porvenir de esta isla. Suspirando, se separó de ellos y se alejó por el camino. A su espalda oyó que los dos mayores entraban en la tienda para explicar a Guerrer y a Gawain que habían de partir de madrugada. Arturo recordó entonces el juego de naipes que los bretones habían traído consigo y que tanto había arraigado entre sus propios soldados. Se daba cuenta de que estaba jugando todas sus cartas, todas las que le habían caído en la mano. Ahora su suerte dependía de que el contrario no tuviera una mejor jugada. Bañado por la luz del sol que moría y teñía el cielo de sangre, Arturo regresaba a su pabellón en el antiguo patio de armas del castillo de Belgrán, cuya torre del homenaje se hallaba ahora derruida. Ya a punto de llegar, vio que una multitud populosa y bullente se estaba acumulando alrededor. Alguien hablaba ante la entrada de su tienda. Si bien era imposible saber lo que estaba diciendo, pues la muchedumbre murmuraba. El primero que lo vio llegar avisó al que estaba al lado, y así fue corriendo la voz de que el pretendiente se acercaba. La masa de hombres que lo miraban fijamente con el semblante franco, los ojos intensos, fue abriendo un sendero, apartándose su paso. Una vez en la entrada de su pabellón, Arturo descubrió que quien hablaba, aquel alrededor del cual se había congregado el gentío, era un mensajero que, todavía jadeante, su caballo yacía en el suelo, reventado y empapado en sudor. Había cabalgado hasta la extenuación para alcanzarlos. Era el día de la Candelaria. El agotado emisario había de venir de Canterbury. Se había hecho un silencio reverencial ante su llegada, tan imponente que parecía haberle arrebatado la voz al mensajero. Arturo buscó su mirada. Y bien, Dios ha hablado en Canterbury, mi señor. Apenas podía contener su entusiasmo, y lo ha hecho a vuestro favor. No hay excomunión. No, señor. El arzobispo ha ofrecido la misa y ha dejado el destino de los dominios de los anglos en las manos de Dios Todopoderoso. Arturo se volvió hacia los hombres, cientos de rostros en torno a él que lo buscaban como abejas que acuden al néctar. Viendo unos sillares de la muralla derrumbados en el suelo, se subió a ellos para que lo vieran mejor y desenvainó la espada. Los últimos rayos del sol de aquella jornada brillaron en la hermosa hoja antes de que el astro desapareciera en el horizonte, y mientras Excalibur todavía relumbraba, Arturo exclamó: la victoria es vuestra, tomad los caballos y cabalgad conmigo por Bretaña, por Inglaterra, por Bretaña, corearon las
huestes al unísono por Inglaterra. Todo el campamento se estremeció y ante esa visión sobrecogedora, Arturo sintió que la corona estaba al fin a su alcance. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Recuerden, estamos en los mitos del rey Arturo con el libro de El rey Arturo y la batalla por la corona. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.